Muy bien, hermanos. Entonces, vayámonos a Esdras, capítulo 7. Ya faltan nada más 4 capítulos con este para terminar el libro de Esdras. Y es un libro bastante enriquecedor. Esdras trata acerca de la reconstrucción del templo de Jerusalén. El templo que antes había sido destruido porque Israel se portó mal. Israel fue un pueblo rebelde, un pueblo que no obedeció a la ley de Dios, por lo tanto Dios los castigó y los envió cautivos. Y ahora Esdras trata, después de 70 años que Israel pasó en cautiverio, trata de un grupo selecto de personas, un grupo específico, pequeño, en volver a Jerusalén a reconstruir su relación con Dios. Porque el templo para Israel en ese entonces, en la historia, para nosotros simboliza nuestra comunión con Dios. Quiere decir que ellos fueron a Jerusalén para, resumidas cuentas, reconstruir la relación con Dios, la comunión con Dios, restablecerla. Entonces, para ver un poco de introducción, el propósito, allá vuelve un poco general, el propósito de Dios en la Biblia. O sea, si usted lee la Biblia, el propósito de Dios nunca cambia. El propósito de Dios es expandir su reino por toda la creación. Lo trató con Adán y Eva, ¿verdad? Pero Adán pecó, lo trató con Noé y con la ley, con Moisés, ¿verdad? Con Jesús y lo rechazaron, con Pablo, con un montón de personas. Dios, el propósito siempre es el mismo y ha utilizado a personas a hacer lo mismo, a expandir el reino de Dios, a que su nombre sea promulgado por toda su creación para que todos se arrodillen delante de él. Ese es su propósito. Y hoy vamos a ver una palabra, de hecho está también en el título, hoy vamos a ver cómo Dios honra su ministerio, porque algo que se nos olvida muchas veces es que el propósito de Dios es honrar su ministerio, es darle prioridad a su propósito principal, que es expandir el reino de Dios. El propósito de Dios no es que yo tenga un buen trabajo, no es que yo tenga una buena esposa, una buena familia, una buena vida. Ese no es el propósito de Dios, ni es para nosotros mismos. El propósito de Dios es expandir su reino. Quiere decir que este propósito va a verse reflejado también en Esdras. Y hoy vamos a ver cómo es que Dios mueve todas las piezas para que al fin y al cabo Él cumpla y honre su ministerio. Así como nosotros vamos a aprender a cómo honrar ese ministerio. Entonces, un poco de, ahora sí, entonces el propósito es ese. Ahora, para dar un poco de introducción, vamos a ver la palabra honra, porque se aparece. Sí aparece en Esdras capítulo 7. Y honra, según la Real Academia Española, significa una demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. Es demostrar que usted se merece la gloria, demostrar que usted se merece mi adoración, usted se merece el mérito. Básicamente es una definición. Eh, hay muchas maneras de honrar, hay maneras de honrar de manera económica, de manera de alabanza, de manera de pensamiento, de todo. Entonces, todo lo que Dios quiere de la honra es lo que o sea, es lo que nosotros queremos que Él haga. No me expliqué. La palabra honra, ¿verdad? Él quiere que nosotros lo honremos con todo lo que tenemos. Eso es lo que trataba de decir. Entonces, en este contexto, Dios va a usar entonces a la nación de Israel como una cabeza para que se honre su ministerio. Y también va a usar en un futuro a la nación de Israel para que sea la cabeza de las naciones. Como vimos el viernes pasado, Jesucristo va a establecer su reino en Jerusalén y va a ser la cabeza de todas las naciones y va a expandir su reino por toda la tierra. Y en este momento, en el contexto de Esdras capítulo 7, Dios va a usar a un hombre, va a usar a un hombre. En este caso, por fin vemos a Esdras. Si leamos desde Esdras del 1 al 5, no había aparecido Esdras en la historia. Por fin vamos a ver a Esdras actuar y vamos a ver qué categoría de hombre es. Y Dios va a usar a este hombre, que es un hombre que ama la ley, que haya el favor delante de los gentiles, delante de los hombres, con el propósito de honrar la casa de Dios y que se cumpla el propósito que Dios quiere. Entonces, antes de iniciar, yo nada más voy a dar un poco de guía. Vamos a ver esta historia no como si fuera secuencial, del versículo 1 al 6, del 7 al 8. Vamos a ver esta historia completa en 3 puntos distintos. ¿Sí me explico? La misma historia, pero con 3 diferentes puntos de vista.
vamos a repasar todo el capítulo en 3 maneras de ver este pasaje. Entonces ahí para que vean un poco, para que no se me pierdan. Porque Dios primero va a usar a un hombre que ama la ley, y luego también al que ama la ley, en este caso Esdras, va a hallar gracia delante de Dios, delante de los gentiles. Y en este caso halló gracia delante del rey Artajerjes. Y este rey Artajerjes, por hallar gracia porque Esdras halló gracia delante de Artajerjes, entonces esta gracia que Dios le proveyó a Esdras será usada con el propósito de honrar la casa de Dios, en sus ofrendas, en su servicio, en su enseñanza de la ley. Sí, quedamos claros. Entonces, vamos a orar rápidamente para que Dios nos dirija en este momento. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das, gracias porque tenemos el privilegio, Padre, de poder venir a la iglesia, Señor, a aprender de tu palabra. Padre, nada más te pido, Señor, y oro para que tú utilices a este siervo inútil que está aquí delante de ti, Señor, que soy torpe de lengua, Señor, y también somos siervos inútiles, Padre, en todo sentido, pero utiliza este momento, Padre, para que tu palabra, tu evangelio sea mostrado, Señor, y para que tú te veas glorificado en nuestras vidas y salgamos de aquí edificados, Señor, y podamos ponerte en primer lugar y aprender más, Señor, a que tú crezcas y nosotros menguemos. En Cristo Jesús pongo todo en tus manos. Amén. Muy bien. Entonces, el primer punto que vamos a ver, cómo Dios honra su ministerio, es que lo primero que va a hacer Dios es que Dios va a usar a los que aman su ley. Dios va a usar a los que aman su ley. Vamos a ver versículos claves. En primer lugar, vayámonos a Esdras, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios, para dar un poco de contexto. Vamos a ver de dónde viene Esdras. Pasadas estas cosas, y para hacer un poco de reencuentro, lo que acaba de pasar es que el templo acaba de ser edificado. Ya el templo, el físico, acaba de ser construido. Entonces, después que el templo se construyó, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitop, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot. Ese es un buen nombre para un hijo si lo quiere. Vacilando, ¿verdad? Hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fineés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre su Dios, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, Esdras, la naturaleza es que viene de un linaje del sacerdocio. El sacerdote, su rol era que el templo que construyeron funcione con las ofrendas, con el servicio, con la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a ver, así como Esdras fue llamado sacerdote, su padre, el primer sacerdote fue Aarón, y Aarón, esta fue su ordenanza en Éxodo 28, del 1 al 3, dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, Aarón en este momento es consagrado y es llamado por Dios para ser un sacerdote, para servir en la casa de Dios. Entonces, Esdras viene de este linaje de sacerdocio, donde su trabajo es servirle a Dios. Y aquí hay un punto muy importante, ya podemos aprender algo de esta forma, porque la descendencia de nosotros es muy importante. Porque lo que hagan mis antepasados es muy probable que yo también lo haga. Así que si Aarón, siendo sacerdote, mantuvo un linaje de sacerdocio hasta llegar a Esdras para ser un sacerdote fiel, creo que nosotros como cristianos podemos mantener un linaje para servirle a Dios. Y a nuestros hijos físicos o hijos espirituales, instruirlos siempre en el servicio de Dios, para que según la descendencia que siga, hagan lo mismo. Es interesante ver la naturaleza de Esdras, porque Esdras es un sacerdote por linaje, y nosotros debemos de reproducirnos ese linaje, de ser llamados al evangelio, al discipulado. Debemos de reproducir ese llamado a las demás personas,
a las personas que yo evangelizo, a las personas que yo ya conozco, a mis amigos, hermanos, familia, tengo que reproducir ese evangelio. Entonces, vemos ya que desde la descendencia de Esdras, ya podemos ver que nosotros podemos aplicar algo en nuestras vidas. Ya podemos tener como ese deseo de que generación en generación el evangelio sea traspasado. De hecho, si nos ponemos a pensar, por eso estamos aquí. Porque personas desde antes han decidido predicar el evangelio, tener hijos espirituales, hijos físicos incluso, donde pueden instruirlos en la palabra de Dios. Y ahí vamos reproduciéndonos poco a poco. Pero siempre está ahí el linaje. Dice también Hebreos 5:4, hablando de Aarón, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, simplemente para que entendamos que Aarón fue llamado por Dios para el sacerdocio. Ahora bien, hablando un poco más de Esdras, de este personaje, vamos a ver un poco cómo era su corazón, cómo era Esdras, porque de ahí vamos a ver que Esdras era un hombre entregado a la ley de Dios. Dice Esdras capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice la Biblia: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Duró como alrededor de 5 meses. Y dice, y este, hermanos, es el versículo clave. Si usted se puede llevar algo hoy, esta mañana, llévese este versículo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto es lo que hace un verdadero sacerdote. Esdras estaba preparado y había preparado su corazón. Y vamos a ver 4 cosas que Esdras hizo. Sé que son 4 cosas que nos pueden enseñar a nosotros. Esdras no preparó su mente, ¿verdad? Esdras no preparó su cuerpo, él preparó su corazón para inquirir la ley de Dios. Ahora, vamos a ver entonces 4 aspectos claves que él hizo. En primer lugar, Esdras preparó su corazón. Y según prepara el corazón, es como lo mencionaba en 1 Samuel 7:3. Esto es lo que dice la Biblia acerca de preparar nuestro corazón. Dice, y habló Samuel, hablando del contexto histórico de Samuel, a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. La clave, hermanos, la clave para preparar nuestro corazón es como lo dice en 1 Samuel 7:3. Quitad los dioses ajenos. También solo a él servid. Y dice que con solo eso nos va a librar de la mano, bueno, en el caso de Israel, lo iba a librar de la mano de los filisteos, de los enemigos. Pero con nosotros, hermanos, ocurre exactamente lo mismo. Una aplicación que ya nos podemos llevar hoy en este momento es que para preparar mi corazón, tengo que dejar el pecado. Tengo que dejar mi pasada manera de vivir. Porque si no, mi corazón, hermanos, nuestro corazón es muy sentimental, muy emocional. Nuestro corazón ama muchas cosas y desgraciadamente ama lo malo. Así que si no decidimos a quién amar, si no decidimos a quién entregarle nuestro corazón, si no es a Dios, hermanos, va a ser a todo lo demás. Y para que yo me entregue únicamente a Dios, tuve que haber dejado todo atrás. Como le decía Jesús, el que quiera venir en pos de mí, ¿se acuerdan? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, la clave para preparar nuestro corazón es alejarnos del pecado, alejarnos de esta maldad. Si no, porque muchas veces uno pretende que por ir a la iglesia, que por leer la Biblia, que por ir a los evangelismos, estar en discipulado, uno ya está preparando su corazón. La manera de preparar el corazón es individualmente, cuando yo escojo amar a Dios antes que mi carne, antes que mi pecado. Que tengo ira, que tengo enojo. No, yo voy a dejar esas cosas porque quiero preparar mi corazón para que solo sirva a Dios. Y ese es el reto. Yo creo que ya puedo terminar aquí la predicación y ya sabemos qué tenemos que aplicar. Pero no, la historia sigue. Lo demás que él hizo. Entonces, Esdras era un hombre que, sabemos, según la definición de 1 Samuel 7:3, él era apartado del mal. Era un varón que no practicaba pecado, no es que no cometía pecado, pero no lo practicaba. Y también
se había preparado y alejado de todos esos dioses que lo alejaban de Dios. Lo segundo que él hizo, dice ahí para que lo sigamos un poco, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Entonces, lo segundo que hace Esdras es indagar en la ley de Dios, escudriñar las escrituras. Lo segundo que hace Esdras es, además de, ok, ya me estoy alejando del pecado, ya nada más quiero servir a Dios, yo también voy a preparar mi corazón y ahora voy a escarbar lo que dice la Biblia. Ahora, para que yo prepare mi corazón, también tengo que tener Biblia en mi mente, ¿verdad? Porque si no, no voy a poder, no voy a saber qué hacer. Entonces, siempre inquirimos y él preparaba su corazón. Y veamos lo que dice en Salmo 119, versículo 96 al 100. Dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Y dice ahí el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahí se cortó, ahí disculpen. Mas me has hecho más sabio que mis enemigos que con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, dice ahí. Entonces, la manera, hermanos, de inquirir en la ley de Jehová es todo el día pasar en la ley de Jehová. Entonces, no es que no trabajemos, no es que no estudiemos, no es que no comamos, solamente leer la Biblia, no. Recordemos que aquí dice, si no me equivoco, en el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Para que yo medite en algo, yo tuve que haber recibido algo. Entonces, en la palabra de Dios, hermanos, tenemos que apartar un momento en nuestras vidas, ojalá en la mañana, apenas abra mis ojos y ya fui al baño y me lavé la cara un poco, vayamos a la Biblia, para que todo el día sea la meditación de lo que enseñamos, de lo que hemos aprendido en la mañana. ¿Sí se siente, entiende? ¿Verdad? Entonces, lo que yo aprendo en la mañana, todo el día voy a estar pensando en eso. Hoy aprendí a que no tengo que enojarme en el trabajo, por ejemplo. Entonces, no voy a enojarme, no voy a... Y si veo una oportunidad para chismear también puede ser, no voy a hacer eso. Entonces, todo el día vamos pensando en lo que hemos aprendido. Por eso es bueno siempre marcar la Biblia, tenerla en ella presente, para que todo el día estemos pensando en lo que hemos marcado, en lo que hemos aprendido. Entonces, Esdras era ese tipo de hombre que pasaba en la Biblia y pasaba en inquirir la palabra de Dios. La tercera cosa que él hizo, que es lo complicado, es cumplir la ley de Dios. Otra cosa que hizo Esdras, además de saber mucho y de que sí, que estaba meditando en la palabra de Dios, él cumplía la palabra de Dios, la hacía. Como dice también en Santiago, ¿verdad? Que no hay que ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, Esdras era un hombre prudente. Era un hombre que una vez escuchaba la palabra de Dios, la cumplía. Nosotros, hermanos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Solamente que nos falta esa determinación porque tal vez no hemos preparado nuestro corazón correctamente para recibir la palabra de Dios. Y lo otro que hizo Esdras fue enseñar. Lo que él aprendía, lo que él hacía, lo enseñaba. Dice Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote, Esdras es un sacerdote, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, el propósito del sacerdote, además de preparar su corazón, preparar su mente, ¿verdad? Todo preparó para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, va a enseñársela al pueblo de Israel. Entonces, esto es un poco de Esdras, un poco de la actitud de Esdras. También dice otra actitud acerca de Esdras, que mismo lo dice Artajerjes. Dice Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Artajerjes podía ver que Esdras era un erudito. Un erudito es un dotado en la ley de Dios. Es una mente en la ley de Dios.
Aquí no hay ningún erudito, pero podemos entender que Esdras tenía todos los conocimientos, así profesionales y académicos de la palabra de Dios. Conocía la ley de la punta hasta el final. Entonces, este era Esdras, era una persona erudita, no era uno que nada más leía la Biblia, era alguien estudiado en la ley de Dios. También, por ejemplo, hablando un poco de eso, hay otro ejemplo. Daniel era un ejemplo de eso, en Daniel. Daniel 2:47 dice, el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios de vuestro, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces Daniel, siendo un hombre común y también muy inteligente, también tenía esa potestad, ¿verdad?, de que los reyes veían eso. También tenemos otro ejemplo en Esdras, de cómo era Esdras en este contexto histórico. Esdras capítulo 7:14 dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Entonces, yo sé que no he hablado mucho acerca de este capítulo, pero este capítulo, en resumidas cuentas, trata de cómo Esdras vuelve y hace un viaje a Jerusalén. Pero ahora, Esdras él no se escapa de Babilonia. Esdras es enviado por Artajerjes. Y algo muy interesante es que no solo Artajerjes dio como el visto bueno, sino sus 7 consejeros, reyes enemigos de Israel, reyes gentiles que no tenían nada que ver con la ley de Dios, le dieron el visto bueno de que Esdras visite conforme a la ley de tu Dios. Pero aquí está el detalle que nos describe más un poco de Esdras. Esdras dice, ¿dónde estaba la ley? ¿Dónde la tenía Esdras? En la mano. Era algo que visiblemente Artajerjes podía ver. Artajerjes podía ver que Esdras dice, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano. Entonces, puede ser que Esdras, obviamente no tenía una Biblia, tenía tal vez pergaminos, pero tenía la Biblia en su mano y los reyes lo podían ver. ¿Quién es otra persona que ha trabajado solo con lo que está en su mano? Moisés. Dice Éxodo 4:2, y Jehová dijo, cuando Jehová estaba llamando a Moisés, él le hace una pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. No la vara, ¿verdad? Es una vara, un bastón, el que él usó para librar al pueblo de Israel, para hacer todas las señales. Pero ahora, ¿el poder estaba en la vara o en Dios? Obviamente el poder estaba en Dios. Así que el poder, hermano, no es que usted, ok, a partir de ahora, como dijo Aarón, voy a andar así, y voy a caminar, y voy a andar en todo el colegio, toda la universidad, todo el trabajo con una Biblia en mano, para que vean que tengo, ni siquiera lo hace, no está mal. Pero el poder está en lo que está en esa mano, cómo él puede usar lo que está en mi mano para hacer su propósito. Entonces, también, de hecho, haciendo este mensaje, me acordé mucho de lo que nos enseñó el pastor la semana pasada. Él nos enseñó, por medio de Efesios, de que Dios no trabaja con lo que no tenemos. Él trabaja con lo que sí tenemos, con lo que ya tenemos. Y qué mejor, hermanos, que trabajar con lo que Él nos ha dado, la palabra de Dios. Entonces, no nos falta inteligencia, no nos falta dinero, no nos falta recurso para predicar el evangelio, para levantarnos a servir. Nos falta usar lo que tenemos en la mano. Y ojalá lo que tengamos en la mano sea la palabra de Dios. Y ahora, Esdras, en todo su trayecto, ¿verdad? Es enviado, y cuando es enviado, Artajerjes le envía una carta. Y ahí vamos a ver la carta más adelante. Es súper buena, interesante la carta que le envía Artajerjes, porque parece si fuera un conocedor de la palabra de Dios cuando es un rey persa, es un rey mundano. Pero veamos ahí un poco lo que Esdras, otra vez se me cortó, ahí me disculpan. Ahí sí tienen su Biblia en sus manos, Esdras capítulo 7, 25, 26 dice, y tú Esdras, o sea, Artajerjes diciéndole a Esdras, y tú Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y ahí dice, y a los que no las conocen, la enseñarás. O sea, el propósito de Esdras era ser enviado a Jerusalén y cumplir su rol, poner gobernadores y sobre todo enseñar a los que conocen y a los que no conocen la ley. Prácticamente Artajerjes aquí es un cuadro de Dios.
en este contexto histórico, ¿verdad? En este capítulo específicamente. Él quiere que todos los reinos alrededor conozcan quién es Dios por medio de Esdras. Y eso cumple el propósito. Por eso es que Artajerjes es un cuadro. Y él cumple el propósito porque también a nosotros es aplicado este propósito. Dice, bueno, es que ahí lo tenía. Bueno, no, es que era el 26, no lo leí, disculpen. Igual lo podemos ver después. Dice Romanos 10, 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esdras fue una persona enviada también. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces sí, hermanos, Dios ve los pies llenos de callos, llenos de basura seguro, de hongos, de todo lo que usted puede imaginarse, pero los pies que anuncian el Evangelio son hermosos delante de Dios. Y no solo eso, sino los que son enviados a predicar el Evangelio. Y yo creo que no hace falta que yo le diga aquí, ni que la pastor nos diga a nosotros, "Ey, vaya a predicar el Evangelio", porque ya está en la Biblia. Ya hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Entonces, si ya hemos sido enviados, quiere decir que ya estamos en un terreno donde por medio de lo que tenemos en la mano, ya podemos predicar el Evangelio, así como Esdras. Entonces, brevemente, a lo largo de esto, de Esdras capítulo 7, hemos visto cómo Esdras ama la ley de Dios. Y aquí hay una verdad muy específica. Si no amamos la ley de Dios, no vamos a ser útiles para Dios. Si no amamos la ley de Dios, no vamos a ser útiles para Dios. Porque, hermanos, Dios trabaja con los que aman su ley. Así como Dios trabajó con Esdras, que amó la ley en toda su vida, Dios va a trabajar con nosotros, si amamos la ley de Dios. Si no, hermanos, lastimosamente uno puede servir, pero no va a tener esa razón del por qué servimos. Y lo vamos a hacer porque lo hicieron mis amigos, porque me dijeron. Pero hermanos, si no amamos la ley de Dios, si no tenemos una relación personal con Dios, lo que hagamos no tiene sentido. Es más, a veces me ha pasado cuando uno no tiene una relación estable con Dios, uno hace las cosas y ni siquiera sabe por qué las hace. No sé si les ha pasado, pero si ha empezado a servir, si no tenemos una relación con Dios, lo hacemos por hacerlo. Por eso es que el ejemplo de Esdras es muy clave para nosotros. Y ahora bien, ahí también se me escapó. También dice Romanos, mas no todos obedecieron al Evangelio. Es una realidad de nosotros. Una realidad de nosotros es que vamos a ser enviados, vamos a enseñar, pero no todos van a escuchar. Entonces dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Y así que por la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero para que escuchen la palabra de Dios, tiene que haber alguien que les hable. Ahora, en segundo lugar, Dios, para que Él honre su ministerio, va a usar a los que aman su ley. Y precisamente los que aman su ley son los que hallan gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? Dice Esdras, capítulo 7, del 6 al 8. Nos devolvemos un poquito más, ya ven cómo la dinámica. Nos devolvemos más a la historia, a versículos específicos, donde nos dice una verdad específica. Dice Esdras 7, 6, 8. Dice, este Esdras subió de Babilonia, verá otra vez, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió, y ahí la parte clave, concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces ya vemos que hay un patrón. Esdras, a ser un hombre diligente, de repente consigue todo lo que él pedía, el rey se lo daba. Dice el 7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Y dice, en el séptimo año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Entonces, todo lo que pide es dado, y tras de eso es enviado y con todo lo que él pedía. Entonces, este Esdras halla gracia delante del rey persa y sube acompañado, no sube solo. Creo que es otra parte donde podemos también enfocarnos. Esdras no sube solo. Y de hecho, vamos a ver más adelante cómo era la orden, porque esto fue lo que ya pasó, ¿verdad? En la historia, Esdras 6 al 8 es lo que ya pasó. Pero entre esa historia hay una carta de por medio que es la que va a redactar a Artajerjes. Pero
hay algo muy importante y vamos a ver un poco de historia antes de llegar a esa carta. Antes de la carta que le envió el rey Artajerjes, tenemos que entender como tres cosas principales nada más para que lo pongamos en práctica. Dice en Nehemías, vamos a Nehemías 1, 10, 11. Nehemías 1, 10, 11. Porque hablamos un poco de cómo haya gracia delante de los hombres. Y Nehemías es un claro ejemplo de un hombre que halló gracia delante de Dios. Y de hecho Nehemías es un dato que vamos a dar, ocurrió un poco después de que Esdras partiera. Dice Nehemías 1 del 10 al 11. Dice, ellos pues son tus siervos, hablando de Nehemías, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y ve lo que pide Nehemías a Dios. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es una carta de Nehemías. Entonces Nehemías pidió gracia delante de Dios para que Artajerjes, este mismo rey, mande a Nehemías. Un dato curioso también es que Artajerjes es el rey de Persia en el año 465 antes de Cristo. Esdras parte de Babilonia a Jerusalén en el año 458 antes de Cristo. Y Nehemías llega unos años después, unos 14 años después, en el año 445 antes de Cristo. Entonces, son dos hombres que por medio de la gracia de Dios van a Jerusalén a restablecer la comunión, a restablecer el templo. ¿Qué me dice Justin? Pura vida. Bienvenido. Bueno, entonces, esa era un poco de historia para entender el contexto histórico. Ahora, veamos un poco la carta que le envió Artajerjes. Dice, bueno, también para que se me están olvidando cosas, perdón. También Proverbios 3:6 dice un pasaje acerca de cómo es que nosotros podemos hallar gracia delante de Dios. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuál es el reto de Esdras? Que él reconoció a Dios en todo su andar. El reto para nosotros es reconocer a nuestro Dios en todo nuestro andar, que es lo complicado, porque a veces dividimos la iglesia con la iglesia, el trabajo con el trabajo, la familia con la familia. Dios quiere que reconozcamos en cada área de nuestras vidas. Solo así vamos a hallar gracia delante de Dios. Solo así vamos a caer en gracia porque estamos reconociendo a Dios en todo momento. Si yo separo mi vida, estoy separando a Dios como una área más. No, hermanos, Dios tiene que ser nuestro todo en nuestra vida. Y tiene que ser la razón de todo en nuestra vida. Así que Esdras tenía bien en claro eso. Y vamos a ver la carta. Ahora sí que le dice Artajerjes a Esdras. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Entonces vean lo que dice. Saludos cordiales. No, Artajerjes, rey de reyes. A Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Dice, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, o sea, ojo la frase, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Entonces, ahora vemos este punto, este versículo de una forma distinta. Ahora, de repente, es Artajerjes el que le concede todo lo que Esdras quiere y tras de eso le dice, si alguien quiere ir contigo, que vaya libremente. Otro aspecto es en Esdras 7, 20 a 24, que no solo él le dice que vaya con el que quiera, sino que le da todo lo que quiere. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo harás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están en el otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. O sea, yo creo que no hay más misericordia que esta. Y dice, hasta 100 talentos de plata
100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de hacer su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Entonces yo creo que ya entendemos por qué Artajerjes se comporta de esta forma. Artajerjes ha aprendido a temer a Dios, porque dice, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Entonces Artajerjes decide ayudar a Esdras porque no quiere tener la ira sobre él, ¿verdad? Él quiere servir en este aspecto. Entonces, aquí vemos cómo Dios maquina todo y le favorece a todo por cuanto, o sea, todo lo que Esdras tiene y lo que pide se le da. También otra parte de Esdras, bueno, sí, y dice también a vosotros, os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. O sea, yo creo que ya hemos visto gracia en muchas formas, en cómo lo envió acompañado, en cómo le dio todo lo que quería de los tesoros de la casa del rey, en cómo también no le impuso ningún tributo ni renta. Todo eso a Esdras. ¿Por qué? Porque es el mandato del rey. Entonces, Artajerjes no tenía que hacer eso a Esdras, no tenía que concederle tanto, pero él lo hizo. Y aquí es donde vemos un poco también acerca de esto. Y aquí ya es Esdras hablando, dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí, sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces, esto es Esdras. Y Esdras halló gracia delante del rey Artajerjes con todo lo que el rey Artajerjes le mandó en la carta. Algo muy interesante es cómo Dios se comporta con los reyes, con las personas de autoridad. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Entonces, al fin y al cabo, no fue Artajerjes el valiente, no fue Artajerjes el bueno, fue Dios el misericordioso. Fue Dios el que le concedió gracia delante del rey a Esdras. Entonces, nosotros, hermanos, lo que podemos aplicar aquí en nuestras vidas es que no depende de la autoridad, no depende de las personas que hallemos gracia, depende de Dios. Entonces, si yo quiero hallar gracia delante de Dios, y hallar gracia me refiero a que las cosas surjan porque Dios quiere. Por ejemplo, voy a contar un testimonio breve. Cuando mi papá vino aquí a Pijije, él iba a renunciar al trabajo que tenía. Fue donde el jefe, y de hecho es un dato muy interesante, el jefe tras de eso era judío y ateo. Hoy en día los judíos están muy rebeldes y los ateos pues no creen en Dios. Ahora, mi papá llegó delante de él y le dijo, vea, yo voy a renunciar porque voy a abrir una iglesia en Pijije. Y ya. Entonces el jefe, siendo judío y siendo ateo, dice, no, Carlos, que quédese conmigo trabajando, trabajes de la casa. Eso le permitió al pastor que nosotros tenemos aquí, por la gracia de Dios, trabajar, ganar su propio salario y estar aquí en la obra. Entonces, no es que el jefe haya sido un hombre bueno, es que Dios en su misericordia brindó esa oportunidad. Entonces, vemos esa gracia y la podemos ver en todo momento. Ahora, no es que yo voy a pretender, porque ahí está el error, no podemos pretender que yo por amar la ley, por forzar a amar la ley, todo me va a salir bien. Recordemos y algo me voy a volver para que entendamos un aspecto. El 27, si lo pueden leer bien ahí, dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. O sea, Dios inclina el corazón del rey, ¿pero para qué? Para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Entonces, no vamos a hallar gracia si nuestro propósito no es honrar la casa de Dios, si nuestro propósito no es seguir lo que Dios quiere. Ahí no hay gracia. Si yo no hallo gracia es porque mis deseos son diferentes a los que quiere Dios. Entonces no confundamos que Dios nos va a dar todo lo que queremos. Dios nos va a lo necesario para honrar la casa de Dios. Y de hecho se trata esto el último punto. Pero antes de eso, en 2 Timoteo 4, 17, 18 dice, hablando Pablo, un testimonio de Pablo,
pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Han escuchado el famoso versículo de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces me salto en paracaídas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hago un examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no se trata de ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es de lo que habla Pablo aquí. Dice, y el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pero ¿para qué? ¿Para qué Dios nos fortalece? ¿Para qué Dios nos da fuerzas? Para que por mí fuese cumplida la predicación. Entonces es un testimonio de Pablo que nos enseña que la fuerza que Él nos da no es para nuestro propio beneficio, es para que su propósito sea cumplido. Entonces dice, así fue librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará, perdón, para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se trata, hermanos, de hallar gracia para su propósito, no para nuestro propósito. Y de hecho, de eso se trata el punto 3. Ahí disculpen, el punto 3 habla, ahí están sus notas. Los que hayan gracia honran el ministerio. Los que hayan gracia honran el ministerio. De eso ya lo que hemos hablado bastante. Ve lo que dice Esdras 7:7-9. Vamos a ver, a devolvernos un poco más para ver cómo es que los que hallaron gracia sirvió para que la casa de Dios fuera reedificada y fuera honrada. Dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. En el 7º año del rey Artajerjes. Y dice, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del 5º mes llegó a Jerusalén, estando con él, se me fue otra vez, estando con él, qué raro porque antes la diapositiva estaba bien, estando con él, sí, ahí la buena mano de Dios. Entonces, Esdras está nuevamente con Dios, va a Jerusalén con Dios, y luego vamos también esta aplicación de Pablo, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, ¿qué dice? Honro mi ministerio. Entonces, nuestro propósito, hermanos, es honrar nuestro ministerio. Honrar el ministerio que de hecho venimos del ministerio de Pablo. Somos hijos, descendientes del ministerio de Pablo. Entonces, nuestro trabajo es pregar a los gentiles y honrar nuestro ministerio. Así como Esdras estaba con la buena mano de Dios y él estaba con personas especializadas para el servicio de Dios. Si lo vemos aquí un poco más anterior, vean con quiénes va. Noten el detalle con quiénes va Esdras. Él no va con los soldados, él no va con los banqueros. Él va con los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Él va con todas las personas necesarias para que la casa de Dios funcione. Dice otro ejemplo de cómo vemos cómo es que Dios usa para que todo tenga sentido para su obra, para su casa. En este contexto histórico, recordemos que el propósito es que la casa sea honrada. Vamos a ver cómo llevar esto a la práctica, pero más adelante dice, y a llevar la plata, y ese es Artajerjes hablando, y dice, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. ¿Quiénes están ofreciendo voluntariamente plata y oro? El rey y sus consejeros. Dice, al Dios de Israel, dice, cuya morada está en Jerusalén. Entonces, el propósito de ellos es dar plata y oro para una morada, para un lugar que está en Jerusalén, donde está Dios. Y dice, el 16, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, todo lo que usted encuentre, todo lo que ofrecieron voluntariamente es para la casa de Dios. Seguimos la lectura. Y comprarás, dice, pues diligentemente con este dinero, becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Nuevamente, hermanos, vemos cómo Artajerjes manda a Esdras, un rey pagano, un rey gentil, manda a Esdras a reunir plata y a comprar holocaustos, ofrendas. ¿Por qué? Porque eran becerros, carneros y corderos. Si usted ha leído un poco la Biblia, en Levítico, sabe que son animales que los israelitas tenían que ofrecer a Dios para agradarle. Entonces, de algún modo, Artajerjes sabía eso.
Y él sabía que era lo correcto. ¿Y sobre qué lo va a ofrecer? Sobre el altar de la casa de Dios. Luego dice el 18, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiera para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, lo harás de la casa de los tesoros del rey. O sea, él dice, tomen mi dinero, Esdras, y inviértalo en la casa de Dios. Entonces, esta gracia nuevamente es para que de algún modo, hermanos, la casa funcione. Porque el propósito de que Artajerjes le puede haber dicho, Esdras, vaya, está bien. Pero no, lo envió acompañado, lo envió con provisiones, lo envió con indicaciones de comprar becerros, carneros y corderos, lo envió con los utensilios que antes lo habían tomado de los enemigos de Israel. Artajerjes lo envía para que la casa de Dios funcione. Entonces nosotros, hermanos, podemos aprender algo bastante práctico aquí. A la luz de primera de Crónicas 16:29 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces nuestro trabajo es, hermanos, darle a Dios la debida honra con todo lo que tenemos. No hay ningún otro motivo. Y es muy interesante ver cómo un rey hace esto y lo hace con el propósito de que la casa sea honrada. Ya para cerrar un poco este tema, en Esdras 7, 23, 28 dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente. Otra vez, no sé cuántas veces hemos visto esta frase o parecido, pero dice, para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de hacer su ira contra el reino del rey de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios y a los que no las conocen, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y dice, Esdras, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Y ahí otra vez volvemos a topar lo mismo. Para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales sacerdotes de Israel para que subiesen conmigo. Entonces, hay tres áreas donde Artajerjes manda orden específicamente, y es en las ofrendas, ¿verdad? A Artajerjes le dijo que comprara becerros y carneros. También en el servicio, mandó a su gente para que sirviera, y también en la enseñanza, porque dice que también tenía que enseñar a los que no conocían la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ha sido un poco breve, ha sido un poco, bueno, espero, ¿verdad? No sé, yo lo sentí breve. Pero cualquier cosa, hermanos, nosotros lo que tenemos que llevarnos a nuestras vidas es que nuestro propósito es honrar nuestro ministerio. Y como vimos al principio, la palabra honrar quiere decir darle mérito a las cosas. Entonces, quiere decir que primero, vamos a aprender a amar la palabra de Dios. Vamos a aprender a estudiar este libro. Vamos a aprender a escudriñar este libro, a cumplirlo y a hacerlo. Cuando nosotros entendamos y tengamos una relación con Dios, para la voluntad de Dios, vamos a hallar gracia. Se van a abrir puertas conforme a la gracia de Dios para su voluntad. Y haciendo eso, hermanos, Dios honra su ministerio, utilizando a los que aman la ley, a los que tienen ese deseo de poner a Dios en primer lugar. Y yo creo que nuestro reto es el primero. Desde el punto número 1 yo ya estoy mal. Cuando yo estaba viendo esto, el punto 1, ser amador de la ley, ya hemos fallado. Pero hermanos, si de verdad queremos que Dios nos use, si de verdad queremos que
Dios honre su ministerio con nosotros, porque somos instrumentos, no somos fundamentales para la obra, somos instrumentos. Entonces, agarremos nuestras Biblias, escudriñemos. Y ahora, si usted quiere ser parte de este ministerio, de esta honra al ministerio, primero pregúntese una cosa. Lo principal, si usted muere, ¿a dónde va a ir cuando muera? Si usted muere hoy, ¿a dónde va a ir cuando muera? ¿Al cielo o al infierno? Si no se ha hecho esa pregunta, hermanos, entonces entendamos que para que nosotros hayamos amado la ley, para que yo pueda amar la ley, dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Quiere decir que si yo quiero aprender a amar la ley de Dios, tengo que primero reconocer y creer que Él me amó primero. ¿Cómo Él me amó? Cuando Él vio mi situación, Él vio mi pecado, mi rebeldía, mi destino eterno, porque si cometemos pecado, hermanos, si hemos hecho las cosas mal, si he mentido, si he robado, si he visto a una mujer o un hombre con lujuria, si he desobedecido a mis padres, si he sido codicioso, si no he puesto a Dios en primer lugar, hermanos, si esto es mi realidad, he cometido pecado y mi pecado me lleva al infierno. Y el infierno es estar separado de Dios. Pero entonces él vio mi situación. Él vio que estaba destinado a la muerte eterna. ¿Y qué fue lo que él hizo en amor? Mandó a su hijo a morir por nosotros. Envió a su hijo a sacrificarse, a morir, a pagar la multa que yo tenía que pagar en el infierno. Y solo así, hermanos, voy a conocer el verdadero amor. Y ya conociendo el amor, hermanos, Dios me enseña a amarlo. Solo conociendo el amor. Así como un buen padre debería enseñar a sus hijos a amarlo, a que lo amen, él tiene que amar a sus hijos primero. Si no, hermanos, entonces no. Por eso Dios es tan perfecto. Porque Él, aunque uno piensa, sí, Dios, yo te amo, ya Él nos amó y ya nos ama. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Entonces, hermanos, esta era un poco la enseñanza del día de hoy. Espero que